¿Sabías que el pozole, ese platillo que nos reúne en fiestas patrias, tiene un origen mucho más oscuro y ritualístico de lo que imaginas? Se acerca el 16 de septiembre y con él la emoción de celebrar nuestra independencia. Y qué mejor manera de hacerlo que disfrutando de un delicioso plato de pozole. Pero ¿sabías que este guiso tan arraigado en nuestra cultura tiene un origen mucho más oscuro y ritualístico de lo que imaginas? Antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, los antiguos mexicanos, puntualmente hablando de los aztecas, preparaban un platillo similar al pozole, conocido como tlacatlaoli, que significa maíz de hombre. Acompáñame en este nuevo viaje para descubrir la historia de este platillo ancestral y los secretos que guarda. Te advierto que algunos de los temas que abordaremos pueden resultar sensibles, ya que involucran prácticas culturales que difieren significativamente de nuestras propias creencias y valores. Buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a la Piedra del Sol Oscuro. Agradezco que hayan elegido adentrarse en este enigmático espacio en busca de respuestas. Aquí, los misterios ocultos del pasado cobran vida, desconectan del presente y permitan que la oscuridad revele su sabiduría oculta. El pozole tiene sus orígenes en la época prehispánica entre los años 1300 y 1521. En aquella época, era un platillo preparado en honor al dios Xipetotec, señor de la fertilidad y la regeneración del maíz. Imagina ese México antiguo, donde el maíz era considerado un regalo de los dioses y la vida misma. Los antiguos aztecas tenían una profunda conexión con este grano sagrado. Era el centro de su alimentación, su cultura y sus creencias religiosas. Era considerado además un símbolo de vida y renovación. El pozole en sus orígenes era mucho más que un simple platillo digno de los banquetes del mismo emperador azteca. Conocido como tlacatlaoli, que significa maíz de hombre, este guiso tenía un significado ritual y simbólico profundo. Se preparaba con el maíz llamado cacahuacintle y lo que hoy nos resulta impactante, con carne humana. Los guerreros, aquellos que demostraban una valentía excepcional en el campo de batalla, eran considerados ofrendas dignas para los dioses. Se creía que al ofrecer su vida, estaban asegurando la continuidad del cosmos y la prosperidad de su pueblo. Su corazón, arrancado aún latiendo, se elevaba al cielo como un sol en miniatura, alimentando al astro rey y garantizando su renacimiento diario. Pero el sacrificio no terminaba ahí. La carne de estos guerreros valientes era considerada un alimento sagrado, un vínculo directo con lo divino. Se preparaba un guiso especial, el tlacatlaoli o maíz de hombre, donde la carne se cocinaba junto con el maíz, chiles y otras especias. Este platillo no era un alimento cualquiera, sino una ofrenda que se consumía en ceremonias rituales. Pero, ¿por qué carne humana?, se preguntará usted. Para los antiguos aztecas, la vida era un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Al consumir la carne de un guerrero, se creía que se absorbía parte de su fuerza vital y se establecía una conexión espiritual con él. Además, el maíz, como símbolo de vida y renovación, se unía a la carne humana en una representación simbólica del ciclo cósmico. El pozole, en su forma original, era mucho más que un alimento. Era un acto de comunión con los dioses, una reafirmación de las creencias y un sacrificio destinado a mantener el equilibrio del cosmos. Al consumirlo, los participantes en el ritual tenían la firme convicción de que se convertían en partícipes de algo mucho más grande que ellos mismos, conectándose con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Cabe destacar que, a pesar de su ingrediente principal, el pozole no era un indicio de una práctica generalizada de canibalismo entre los aztecas. Más bien, representaba un profundo acto ritual y simbólico ligado a sus creencias cosmogónicas. Para los aztecas, el guerrero sacrificado era considerado una ofrenda divina y su carne, al ser consumida por los participantes en el ritual, establecía una conexión especial con el cosmos y sus deidades. Esto quedó documentado en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, en las cuales cuenta cómo durante las fiestas en honor al dios Xipetotec, al emperador Moctezuma se le llevaba un plato de pozole donde se podían observar restos humanos. Con la llegada de los españoles, estas prácticas rituales fueron prohibidas y el pozole evolucionó. La carne humana fue sustituida por carne de cerdo o pollo y se incorporaron otros ingredientes como chile, ajo y especias. Sin embargo,
el maíz pozolero y su preparación básica se mantuvieron transmitiéndose de generación en generación. Hoy en día, el pozole es uno de los platillos más representativos de México. Su sabor y tradición lo han convertido en un símbolo de nuestra identidad. Al degustarlo, no solo disfrutamos de un platillo delicioso, sino que también nos conectamos con un pasado ancestral lleno de simbolismo y significado. Más allá de su delicioso sabor, el pozole tiene un significado especial para la identidad nacional debido a sus profundas raíces prehispánicas que perduran hasta hoy. Su preparación se ha convertido en un símbolo de orgullo y tradición. Es un platillo indispensable para celebrar las fiestas patrias mexicanas. Su consumo une a las familias, reafirma la identidad cultural y rinde homenaje a las tradiciones ancestrales de México. Es una deliciosa manera de conmemorar la independencia y el orgullo nacional. El pozole, un viaje a través del tiempo que nos conecta con nuestras raíces más profundas, desde sus orígenes como ofrenda ritual hasta convertirse en un símbolo de nuestra identidad nacional, un canto a la vida, a la muerte y al renacimiento. Un legado que trasciende generaciones y nos une como pueblo. Suscríbete a La Puerta del Sol Oscuro para más contenido sobre la historia, costumbres y misterios de las civilizaciones antiguas. Buen provecho.